Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales. Todavía no han llegado los nuevos animales, pero espero que lleguen esta semana. Ya hemos terminado de dar de comer a los animales. Hemos curado la pata también, que sigue viva y parece que pronto la vamos a poder poner con el resto. Y hoy teníamos pensado, primero, voltear el compost, que el otro día limpiamos los gallineros, sacamos toda la cama. Y hoy toca voltear el compost, preferiblemente cada día, pero no vamos a hacer eso, cada 2-3 días quizá. Queremos hacer un paddock para los caballos, para que puedan empezar ya a comer hierba, aunque sea unas semanas. Ya se nota que es otoño, ha llegado el frío, hemos encendido la cocina de leña, hemos empezado a tejer. Es otoño. Este es el montón de compost que estamos haciendo ahora, que es la cama que sacamos de los gallineros hace, ¿cuánto? ¿4 días? 3-4 días. He traído el termómetro para que veáis a qué temperatura está. Está como a unos 65 grados ahora, pero el termómetro no es muy largo, con lo cual yo creo que en el centro está más caliente. Pero bueno, vamos a darle una vuelta. Este compost yo diría que tiene más materia marrón, más carbono que nitrógeno, y cuando tiene más carbono que nitrógeno vas a tener una descomposición más fúngica de hongos, y si tuviera más nitrógeno tienes una descomposición un poco más tirando a microbiana. Obviamente vas a tener los dos elementos trabajando, pero suele ser así. Pero nada, vamos a voltearlo. Conviene voltearlo más de lo que lo vamos a voltear nosotras, pero hacemos lo que podemos. Hemos terminado. La verdad es que es bastante ejercicio esto, ¿eh? Si tienes frío, ponte a voltear el compost. Este compost convendría que estuviera aquí haciéndose, voltearlo un par de veces, asegurarse de que no se seque. A nosotros eso nos cuesta porque vivimos en un clima bastante seco. Pero una cosa que podríamos hacer es ponerle un tubo de riego. Entonces cada vez que regamos el huerto, que se riegue también el compost y así mantenerlo húmedo. Pero de momento no hemos hecho eso. Y conviene que esté aquí. Conviene que esté ahí unos entre 6 y 12 meses antes de usarlo, para que esté bien hecho. Porque, por ejemplo, no lo podríamos usar ahora. Si habéis visto cómo echa humo y está muy, muy fuerte. Conviene que se transforme en tierra. Ahora mismo es caca con paja y viruta de madera. Antes de usarlo conviene que se haya convertido en tierra, o por lo menos que se haya descompuesto un poco y que termine de descomponerse en el suelo, en tus bancales. Vamos a hacer un paddock para los caballos. Tenemos nuestros materiales, pero primero Anika quería quitar una caca de pavo que nos han dejado por aquí. Un regalito. Sí, es que la han dejado delante de casa y no la quieres pisar y traerla dentro de casa. No. Otro problema que hemos estado teniendo es que a las ocas les ha gustado dormir justo aquí, delante de casa y aquí. Y también nos dejan unos cuantos regalitos cada noche. No sabemos cómo evitar que duerman aquí. La verdad es que me gusta que duerman aquí porque se las oye, y debe ser que les parece más seguro dormir aquí, al lado de casa. Pero no me gustan los regalitos que nos dejan. Tenemos hilo para el pastor y postes. Vamos a montar un paddock por aquí, en una zona que hay bastante hierba. La verdad es que estaría bien que lloviera más, pero de momento no ha caído, ¿no? Antes de ponernos con el cercado, aprovecho para mencionar que pronto es diciembre y vamos a sacar nuestro curso online de faenado de aves, que no sabéis la emoción que tengo de sacar el curso, porque la verdad es que le hemos puesto muchísimo trabajo, tiempo, pasión. Yo diría que ha salido un curso muy bueno, aún tenemos que terminarlo, pero
Creo que va a estar muy bien. He intentado meter toda la información que tenemos y que hemos aprendido a lo largo de los años. Algunas cosas puede ser que sean un poco redundantes o que sea un poco demasiado. Más de uno me ha dicho que quizás es un curso demasiado largo, pero he pensado que si hay un lugar donde poner todo lo que he aprendido sobre el faenado de aves es en este curso. Entonces, eso, quizá es un poco largo, pero Completo. es muy completo, muy completo. Y eso, nuestro objetivo es sacarlo el 8 de diciembre. Si estás interesado en este curso, te recomiendo que te apuntes a nuestra lista de correos para que te enteres cuando salga. Y nada, muchísimas gracias a todos los que comprasteis la preventa. En cuanto esté listo, os empezaremos a mandar correos para que podáis acceder. ¡Qué emoción! Tengo mucha ilusión, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa sensación de un trabajo bien hecho, de estar orgulloso, es bonito. Bueno, vamos a ponernos con el paddock. Empezaremos poniendo los postes y luego pondremos el hilo y ya podremos traer a los caballos. Esta es la zona donde van a estar. Como veis, está bastante verde. Recemos porque llueva más. Maravilloso. ¿Llegó? ¿Estáis preparadas? ¿Eh? Hola, alazán. El alazán, la verdad es que el pobre está muy mayor y ya se le nota. Tiene como 30 años. Ya lo que come como que no lo digiere bien, porque no es solo que no lo mastica bien, porque cuando le dábamos grano entero salía el grano entero por el otro lado, pero ahora que le damos un pienso, digamos, triturado, no acaba de engordar, con lo cual es algo más allá de solo los dientes, es algo interno también. Pero mira, ninguno de nosotros duramos para siempre. Está jubilado y aquí está viviendo una buena vida en los últimos años. ¿Verdad, alazán? Lo que más le gusta es salir a pastar, o sea que hoy va a estar contento. Ven conmigo, alazán. No me pises, ¿vale? Deo. Ya hemos terminado. Los caballos están encantados. Y yo, me encanta sacarles. Además, las yeguas después del viaje no han terminado de recuperar su condición física y lo que hace el pasto es milagroso a la hora de engordar los caballos. Así que estamos muy contentas.
Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.